Esta mañana me da muchísimo gusto tener aquí en la cabina a Tony Alcalá, y es especialista en liderazgo, ventas y transformación organizacional, para que nos cuente un poquito de por qué tu palabra crea tu realidad. Ahorita fuera del corte estábamos platicando de tantas cosas tan importantes que yo quiero que la escuches y que le pongas mucha atención, porque recuerda que cómo verbalizas tu vida es como la estás creando. ¿Cómo estás, mi Tony? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y Gracias estar por venir conversando aquí. y creando esta nueva realidad para Totalmente. nosotras. Oye, cuéntame por qué es tan importante la forma en la que nos hablamos y la forma en la que verbalizamos, por ejemplo, la vida que queremos tener. Porque nuestro cerebro va a recrear absolutamente toda la historia que nosotros nos contemos. Entonces, cuando nosotros tenemos cuidado con lo que estamos creando a través de nuestra palabra, es la instrucción que le estamos dando a nuestro cerebro. Si yo le digo, oye, es viernes 13, va a estar el tráfico horrible, no voy a poder avanzar, seguro Algo voy a me va llegar a súper pasar. cansada. ¿Qué me va a pasar un viernes 13? Eso, tráfico horrible, algo me va a pasar, se me va a caer el café encima o alguna desgracia del universo. Pero no es porque tenga mala suerte, es porque yo lo creé a través de mi palabra. En el cerebro tenemos una pequeña parte que se llama sistema activador reticular. Órale. ¿Qué significa? ¿Qué es Que es esto? como nuestro GPS mental. Entonces imagínate que tú te levantas por la mañana y dices, hoy va a ser un día espectacular. Voy a disfrutar cada momento y cada experiencia que suceda. Así me guste o no me guste, la voy a disfrutar. Y eso es lo que va a suceder en tu día, porque esa es la instrucción que le diste a tu cerebro. Ahora, esto es a través del entrenamiento. Porque cómo vivimos en general, cómo nos levantamos, de qué historia nos contamos. Sí, es cierto. ¿Qué historia nos contamos? Tienes toda la razón. ¿Qué historia te cuentas cuando te levantas? Tú, por ejemplo, ¿cuál es el primer hábito que tienes cuando te levantas? Agradecer. Y Claro. me persino. Todas las mañanas, yo sé que soy muy mocha, amigos que me están escuchando, así estoy educada, pero lejos de estar educada así, para mí sí es importante agradecer, y soy una mujer de fe. Entonces lo primero que hago es literal levantarme. Siempre mi cerebro dice pie derecho, Blanca, no el izquierdo, por favor. Me levanto con el pie derecho, me persino, tomo un sorbito de agua y literal pienso, hoy va a ser un día increíble, pase lo que pase, hoy va a ser un gran día. Claro, ¿y qué te pasa en tu día? Es un gran día, con las cosas buenas y malas, con las oportunidades, Sí. los obstáculos y los retos, pero es un buen día. Claro, porque al final tú dices, a ver, me voy a enfocar en Bueno. lo que me genere cosas buenas. Claro. Porque si yo me enfoco en el tráfico, en los asaltos, en todo el caos que hay, porque lo hay, Sí, es cierto. pero ¿a qué le quiero dedicar mi energía? Y entonces si yo desde temprano me levanto y programo a mi cerebro para tener un gran día, que ese ejercicio se llama el segmento de la intencionalidad, y lo puedes hacer en 2 minutos. O sea, te levantas, respiras, haces tus 20 respiraciones conscientes, que es respiración profunda, inflas tu estómago como un globito, lo sacas así, 20. O apagando tu celular antes de revisar cualquier cosa. Das gracias por estar vivo. Le agradeces a papá Dios las infinitas bendiciones que tienes en la vida simplemente por abrir los ojos. Claro. Por respirar. Sí, es cierto. Y segundo, lo que sigue hacer es segmento de la intencionalidad. ¿Cómo quiero vivir mi día? Y te imaginas en esos 2 minutos tu día completo. Las reuniones, el trabajo, el traslado, todo, tus hijos, todo lo que quieras vivir. Y te ves en esos 2 minutos llegando a tu casa en la noche o volviendo a la cama y diciendo gracias Dios porque fue un gran día, o gracias universo, o gracias perro, o en quien tú creas. Pero acá lo importante es que hagas esos ejercicios, eso te va a hacer toda la diferencia. Sí, es cierto. Y recuerda, si tú eres alguien que vive de manera permanente generándose conflicto, ubicando que yo quiero apagar fuegos, que yo quiero solucionar crisis, eso es lo que la vida te va a dar. Sí, es cierto. Y ahí me quiero detener, Tony, porque habemos muchas personas que de repente vivimos en la queja absoluta. Todo el tiempo estamos reclamando, nos estamos quejando. Y es que, híjole, ya se me hizo tarde, entonces va a ser un día muy complicado. Y entonces la hija no llegó temprano. O sea, todo el tiempo nos estamos quejando. ¿Qué le pasa al cerebro cuando nos quejamos? Pues que al final el cerebro te va a obedecer. Yo quiero que comprendamos hoy que nuestro cerebro es un fiel esclavo. ¿Se acuerdan del genio de la lámpara? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, ¿Qué claro, dice el de genio de Aladín. la lámpara? Te voy a conceder 3 deseos. El genio de la lámpara no te dice te voy a conceder 3 deseos que te ayuden a ser más feliz, a que te ayuden a ser más rico o más saludable. Claro. No.
Te dice, te voy a conceder 3 deseos, buenos, malos, regulares. Tú sabes de qué tamaño es tu deseo. Entonces, hagan de cuenta que nuestro cerebro es nuestro genio de la lámpara. Cuando nosotros nos levantamos y nos enfocamos en lo que no queremos vivir, ahí enfocamos nuestra energía. Sí, es cierto. Y donde nos enfocamos, nuestra energía se expande. Entonces, si yo me enfoco en las malas noticias, si yo me enfoco en lo negativo, si yo me enfoco en lo que no quiero vivir, eso es lo que voy a tener. Seguramente alguien del público conocerá a alguna mujer desdichada que siempre le tocan los que le ponen los cuernos. Sí, es cierto. ¿Pero por qué? Porque la historia que se cuenta y se verbaliza es todos los hombres son infieles. Entonces, ¿qué va encontrando por la vida? Hombres infieles. Claro. Cuando yo digo, es que siempre que tengo dinero sale una desgracia. Sí, es cierto. Y entonces, ¿qué sucede cuando te llegan 10 pesos de más? Sale una desgracia y la tienes que solucionar con esos 10 pesos de más. Pero entonces, cuando vas siendo consciente de esto, vas generando otro camino neuronal. A ver, y como todo camino nuevo, requiere que lo repases mucho tiempo. Por eso las prácticas matutinas de repasar todos los días mi camino neuronal nuevo que me lleve hacia esa nueva vida que yo quiero vivir, que a lo mejor al principio, la primera semana van a decir, no, Tony Blanca, puras tonterías, esto no funciona. No funciona, claro. Pero ¿qué crees? Que cuando lo haces de forma repetida y constante y aguantas ese momento de cambio, claro, te van a empezar a pasar cosas buenas. Y ahí es donde empieza la magia en la vida. Totalmente. Oye, Tony, y quiero detenerme también en otro tema importante. ¿El cómo nos hablamos importa? Por ejemplo, habemos muchas personas que de repente nos vemos en el espejo y decimos, híjole, es que esta arruga está horrible, y es que la nariz está horrible, y es que no me gustan mis labios, y no me gustan mis pies, y es que eres una tonta, y es que por eso todo te sale mal, y por eso eliges, por ejemplo, cuando estás en dates y cosas así, que estás soltero, pues por eso eliges a las peores personas. O sea, el cómo nos hablamos también importa, ¿verdad? Por supuesto. La percepción y la autoconcepción claro, que tenemos de nosotros. Lo primero que tenemos que empezar a hacer es hablarnos a nosotros mismos bonito. Claro. ¿Queremos hablarle bonito al de afuera? Sí, no, párate frente al espejo y empiézate a decir, mirándote a los ojos, te amo. Y te amo, Ay, te qué amo, te amo, difícil o es me eso. amo. Claro, así con mis arrugas, mis canas, mi gordito, como estés. Sí. Al final se trata de que le vayamos diciendo a nuestro cerebro ese mensaje que queremos que adentro se regenere. La mayor causa de todo trauma en nuestra vida es que creemos que no somos suficientes. Eso. Y eso viene desde nuestra infancia. La historia que nosotros nos contamos porque nuestra mamá, nuestro papá o alguien de nuestro entorno no nos dio lo que queríamos cuando éramos niños es no soy suficiente. Claro. Y entonces vamos queriendo compensar. Y la historia que me cuento cuando me ofendo es no soy suficiente. No soy suficientemente bueno para esto, no me merezco esta cantidad de dinero, no me merezco este puesto, me lo van a dar, pero se me hace que no entonces todo lo que complico. También viene el síndrome del impostor ahí, ¿no? Viene el síndrome del impostor, pero hay un síndrome del impostor que es muy bueno, que es cuando yo me siento incómodo, cuando me empiezo a amar y me empiezo a decir en el espejo, me amo, va a haber una parte de mi cerebro que dice, no, no seas mentirosa, te hablaste bien feo ayer, no comiste bien, no hiciste ejercicio, eres una mentirosa. Me amo, me amo, me amo. 10 veces frente al espejo. Mírate y hazlo todos los días y verás cómo eso, es más, cada vez que vayas frente a un espejo, un vidrio o algo, en lugar de pintarte los labios o chainearte, di, me amo, me amo. Oye, eso va a generar un cambio en tu cerebro. Claro. Oye, Tony, por eso ahora, por ejemplo, con estas nuevas modalidades de crianza responsable y de crianza un poquito más, no sé, diferente a la que nosotros teníamos cuando éramos niños, se ha vuelto muy común, incluso en redes sociales está, pues a veces muy viralizado, el que las mamás y los papás les hablen de esta forma a los hijos. Y a lo que me refiero es, seguramente tú has visto cuando la mamá va a dejar al colegio o a la escuela a sus dos pequeñitos entre 5, 6 años, 3 o 4 años, que les dice que repitan todo el tiempo, hija, eres suficiente, hijo, eres poderoso. Todo esto influye en cómo se empiezan a hablar los niños, ¿no? Claro, porque al final, cuando tú llegas a un lugar y te dicen lo contrario, tú de inmediato vas a rechazar eso. Te voy a compartir una historia personal.
Yo tuve un accidente de niña cuando tenía aproximadamente 9 años y perdí toda mi caja fonética. O sea, me fracturé toda la cara. Entonces me quedé sin dientes y sin paladar, el paladar muy alto. Entonces mi verbalización era muy, muy mala. Como todavía 2 años después del accidente, no tenía prótesis, traía literal, estaba sin dientes. Pero era muy fastidiosa en la escuela. Entonces una de mis maestras, harta de que yo fuera tan fastidiosa, me dice, tú vas a hacer la declamación del 10 de mayo, la declamación individual. Imagínense el pavor que me entró. Sí, por supuesto. Pero yo tenía una fortuna, mi abuela, que había sido maestra cuando ella había sido muy joven. Y entonces mi abuela me dice, usted siempre va a poder lograr lo que quiera. Qué buen mensaje. Nunca permita que nadie le diga lo contrario. Y no importa sus condiciones, si usted lo cree, lo va a crear. Y desde ahí cambió mi vida. Me imagino. Porque no hubo nada que sucediera después que me impidiera lograr mis sueños. Gracias a que mi abuela me lo dijo una vez. Totalmente. Entonces, Qué señores, bonito. díganse Sí. cosas bonitas a ustedes mismos. Díganselo a las personas que lo rodean. Si son niños, díganselo. Si son adolescentes, con más razón. El adolescente necesita pertenencia, necesita amor, Claro. necesita sentirse escuchado, necesita presencia. Dejen los celulares al lado cuando estén con sus seres amados. Sí, Pónganles atención plena. Totalmente. Totalmente. Oye, Tony, y todo esto no es magia. No. Es la forma en la que te hablas, porque tú dices algo muy importante. El cerebro es nuestro empleado. Sí. ¿Y qué mensaje le estás diciendo a tu empleado? ¿Qué órdenes le estás dando a tu empleado? ¿No? Exacto. Y tienes que ser muy amoroso con este mensaje. Eso tiene que Sí, ser claro, muy claro. Y tienes un buen punto, porque muchos de nosotros decimos a veces palabras muy bonitas, por ejemplo, a la esposa, al esposo, a los hijos. ¿Y quién nos habla bonito de nosotros? Claro. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Claro. Uno de los grandes temas que yo tengo con los líderes de hoy, con los que trabajo, Ajá. es el alto nivel de autoexigencia que tienen y el bajo nivel de autorreconocimiento. Órale, que no tienen. lo creeríamos. Claro. No se reconocen sus avances nunca. Nadie de ellos, bueno, hasta que llegan a trabajar conmigo, ¿verdad? Pero nadie de ellos en la noche hace una lista de las 10 cosas que le salieron bien. Así fue a Sí. tomarse el café rico. Sí, Así sí. sea regresar a casa. Así sea cortar una junta a tiempo. Decir un no. Nadie lo hace. Entonces, desde ese lugar es, ¿qué historia me estoy contando? Sí, claro. ¿Y cómo me la quiero contar? Totalmente. Y ahorita quiero detenerme en esto, Tony. ¿En qué historia nos estamos contando? Habemos muchas personas que también somos de las personas que sobrepensamos cada situación, los overthinkings que nos dicen. Entonces, de una situación que a lo mejor pudo haber sido, pues, muy básica, sin mayor problema, hacemos una cantidad de historias catastróficas en la cabeza que el 90% de las cosas malas que nuestra cabeza está pensando, pues, no suceden. Y también Afortunadamente. hay que cacharnos, ¿no? Sí, claro, afortunadamente. Claro, hay una frase muy famosa que ahorita no recuerdo a la autora que dice, el 99% de las grandes tragedias de mi vida nunca sucedieron. Sí, es cierto. Pero ¿qué sucede? A ver, el ser humano para sobrevivir tuvo que ser pesimista. ¿Por qué? Porque si te salías de la cueva, si te iba como en feria, y muy probablemente no sobrevivías. Sí, ¿va? claro. Si te alejabas de tu núcleo, no ibas a sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando tú hoy en conciencia y con este nivel de conciencia empiezas a decir, a ver, si ese es mi peor escenario, voy a terminar viviendo abajo de un puente de indigente con mis mascotas? Sí, mi peor escenario. Pero ¿y qué tal si hay un mejor escenario? Ese no lo pensamos tan seguido, Tony. No, hay que entrenarnos. Sí, Es un entrenamiento. O sea, mi peor escenario es me voy a ir al fondo del abismo y voy a ser indigente. Sí. Y si respiro y me conecto con mi mejor escenario, uy, me amanezco frente a la playa con el cafecito. O sea, ese es mi mejor escenario. O sea, también existe ese escenario. ¿Qué escenario eliges? ¿Qué historia te quieres contar? Para eso programas tus mañanas. Para eso entrenas tu día. Para eso tomas tus pausas activas. Y para eso te hablas bonito. Sí, totalmente. Y así vas creando poco a poco la realidad y la vida que quieres. Exacto. Y ¿Qué todo vida empieza quieres? en el pensamiento y en la forma en la que te Todo hablas. empieza con el pensamiento, con cuidar tu palabra, tus pensamientos. Si hay algo que no te sirve, yo tengo un ejercicio que hagan de cuenta que agarro ese pensamiento, lo meto en mi mano y es como si lo tirara a un bote de basura. Así, literal, me imagino que lo estoy agarrando y lo tiro al bote de basura. ¿Por qué? Porque ya no me sirve. 100%. Y a lo mejor en algún momento me sirvió mucho y me llevó a donde estaba en ese lugar, pero ya no me iba a llegar a mi siguiente nivel. Totalmente. Y Oye, entonces, gracias.
Tony, ¿dónde podemos pues seguirte? ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Porque además, pues tú eres una coach ejecutiva muy importante, mentora, por supuesto, de liderazgo estratégico, facilitadora y conferencista. Si la gente quiere saber un poquito más de ti, ¿dónde te encontramos? Ay, pues muchas gracias, Blanca. Me encuentran en mis redes sociales, en LinkedIn como Tony Alcalá Coach o María Antonieta Alcalá Villarreal, o en todas mis redes sociales tonyalcalá.coach. Ahí los espero con mucho cariño. Ahí subo muchos tips, Sí, ahí cierto. subo muchas recomendaciones y empecemos a hablarnos bonito. Sí, totalmente. Tony, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ti. Un Gracias gusto. por venir y Un por placer. darnos tanto luz. Gracias. Oiga, nosotros continuamos con más.